Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave, con nosotros Federico Joanón. Federico, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy buenos días. Buenos días. Y también está Hernán Leighton. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Todo bien por acá? A ver, quiero partir preguntándote, Hernán, ¿cómo se ha visto esta primera incursión del ministro del Interior en el sur, en La Moneda y todo lo que está pasando allá? A ver, bueno, no tienen dudas de que el ministro del Interior, estoy hablando en palabras de personeros de La Moneda, ha hecho lo correcto y cómo lo tiene que hacer. Recordemos que el propio ministro del Interior, obviamente esto en concordancia siempre con el presidente, puso como uno de sus objetivos el recuperar, el replantear, el volver a ejercer el denominado Plan Araucanía, este plan estrella que traía consigo el ex ministro actual de Obras Públicas. Estamos hablando del ex canciller Alfredo Moreno, que era un piso que tenía el ex canciller para poder plantarse en el comité político, en el nuevo avance del comité político. Es complejo porque obviamente hay diferentes lecturas de lo que ha resultado de esta primera incursión. No se hacen cargo, eso sí, de los cuestionamientos que hacen de la oposición, de lo que califican algunos como palabras incendiarias o desatinadas, o los énfasis que había puesto cuando, recordemos, hay más de 10 comuneros que están en huelga de hambre hace más de 70 días, en razón que el gobierno de alguna manera había invisibilizado, algo que es una práctica común entre los diferentes gobiernos, hay que decirlo. Con la expresidenta Michelle Bachelet también se esperaban cerca de los 70 y tantos días de huelga de hambre para pronunciarse o empezar a hacer gestiones. Ayer el subsecretario Gaby decía que había estado en comunicación con los diferentes comuneros para buscar algún tipo de diálogo. Eso habría que ratificarlo. Pero no cabe duda de que el solo perfil del ministro, que tiene un objetivo súper claro, que es el objetivo que tuvo el cambio de gabinete, que es aglutinar a ese tercio histórico de votantes de la derecha para llegar con un mayor peso, con una mayor densidad, con un mayor resguardo a las diferentes elecciones y el plebiscito, marcan los nuevos rostros. Y el perfil del nuevo ministro del Interior, antes de su actuar, antes de ver su gestión, es uno que algunos tenían claro que podía violentar a algunos sectores movilizados, pero, como te repito, ellos no se hacen cargo de eso, pues entienden, ellos están llevando a cabo la gestión que como Estado o Gobierno tienen que llevar adelante. Ahora, hay que ver hasta dónde se ha tomado la gestión y el diálogo, porque obviamente el tema de la Araucanía se complicó mucho más de la cuenta, más de lo que estaba en los cálculos de algunos, pero de alguna manera también desvía el foco todo hacia la persona del ministro del Interior, Víctor Pérez, y lo que parecía casi imposible hasta hace unas semanas atrás, no se está hablando del presidente Sebastián Piñera, por ende se está cumpliendo con el perfil no solo del ministro del Interior, sino que esta misma persona estaría cumpliendo con el perfil de tanque político, por decirlo de alguna manera, capaz de aguantar las balas, desviarlas y hablar de aquello. Sí, ahora, mientras eso ocurre, eventualmente se genera un problema extra, digamos, porque estos son temas que desgraciadamente van y vienen. Hay una lógica eventual de acción y represalia, y por lo tanto, cuando tú inicias o prendes una mecha de este tipo, por mucho que puedas tratar de obtener algún tipo de beneficio político a corto plazo, eventualmente se generan condiciones para que se justifiquen una serie de otras materias también muy agresivas, muy violentas en la zona. Yo no sé si es que ha habido discusión acerca de eso, Hernán. O sea, claramente lo había, y han habido varias reuniones y ya se está hablando de cómo va a actuar el gobierno pensando en el plebiscito, haciendo estas indicaciones para entregar escaños al mundo indígena. Sí, obviamente están muy preocupados del caso. El tema es que nunca se sabe hasta dónde puede escalar esto, y también entienden que el solo sino de ser un gobierno de centro derecha hace que las cosas sean mucho más complicadas y le den
por decirlo de alguna manera, sigo repitiendo las palabras, un enemigo más visible a las luchas, a las manifestaciones, a las reivindicaciones de algunos sectores que son los que están movilizados hoy en día. Como te decía, el subsecretario Interior Gali dijo que está hablando con los sectores que están en huelga de hambre. Desde el Ministerio del Interior la señal es que la señal hacia los suyos, repito, hacia este tercio histórico de votantes que lo ha perdido el presidente en el último tiempo, es que existe también la intención de arrancar con mano dura, que es el área policial, pero al mismo tiempo Víctor Pérez lo ha señalado en las diferentes entrevistas, hay que ver cómo se materializa, cómo se hace carne. Él dice tener claro de que esto no se subsana mediante ponerle la carga en los hombros a la Policía de Investigaciones o a Carabineros, sino que también es un tema político el que se tiene que hacer cargo, el área política es el que se tiene que hacer cargo, la discusión. Y ahí está planteando las diferentes formas de poder ejercer la comunicación, y en el discurso, por lo menos oficial del Ministerio del Interior, es que no se puede hacer mediante la fuerza, es decir, que no podía dialogar con la gente que tenía tomadas las 5 municipalidades en el sector de la Araucanía y con movimientos por el estilo. Sí, Federico, ¿tú cómo estás viendo esto? Yo veo que hay una dicotomía. Una cosa es el discurso y lo que dice el ministro del Interior, que estrena su cargo, Víctor Pérez, que va en la senda correcta, ¿no? Que el problema en la Araucanía y en general respecto del mundo indígena es un problema político, es un tema político que se ha generado desde decenas y decenas y decenas y decenas de años atrás. Algunos dicen que desde el rompimiento y no respeto del Estado chileno a un tratado que se tenía con el pueblo mapuche en 1830 y tanto, con Freire. Ese fue el último tratado que hubo, y después el Estado chileno invadió con fuerzas militares, incluso lo que hoy día se conoce como la Araucanía. Entonces, es de un origen 130 y tantos años atrás, y los últimos gobiernos lo han manejado mal, o no lo han manejado, o han tratado de mover la pelota en términos futbolísticos, pero la cosa siempre ha estado ahí. Entonces, el discurso a nivel político del ministro Pérez está bien, diciendo que es un tema político y que no tienes una solución sino política. Y tratar de reeditar el plan de Araucanía del ministro de Desarrollo Social de hace un par de años, Alfredo Moreno, hoy ministro de Obras Públicas, suena razonable porque por lo menos hay un plan, independiente de la opinión que uno tenga de ese plan. Mi opinión es que un plan, centrado fundamentalmente en el tema económico, y que no da cuenta de la complejidad del problema político que hay ahí. Pero por lo menos hay un plan. Entonces, si el ministro Pérez dice en el discurso que es un problema político, que no se resuelve con fuerza pública, sino que es un problema político, y que se trata de reeditar el plan de Araucanía, ya por lo menos en lo oral, en lo verbal, pienso que está bien. No está tan equivocado, tiene las ideas claras. El problema está que hay una dicotomía, para volver a lo que comenté al inicio. Hay una dicotomía porque eso es lo que dice, pero lo que hace, que política es más importante que lo que se dice, lo que se hace está mal. Es decir, es completamente lo contrario. Va en una gira a la Araucanía, se reúne solo con un sector, y además da las señales políticas, a propósito de política, da las señales políticas para que empiece a ejercerse una especie de autotutela, que es lo más delicado que puede haber para el Estado de Derecho en cualquier sociedad democrática. Cuando la gente entiende y siente y piensa que puede hacer justicia por mano propia. Eso es la autotutela. Entonces, estando el ministro del Interior allá, da las señales necesarias y suficientes para que mucha gente salga a la calle a desalojar municipalidades que están en manos de gente de la etnia mapuche que se las había tomado, por vías violentas, con carabineros observando, incluso protegiendo esta situación de autotutela, por todas las señales y por todas las fuentes que yo tengo, completamente inactiva la fuerza pública, mientras salían unos trogloditas a la calle con palos, con piedras, con armas, con todo, a
justicia por mano propia. Eso es muy delicado. De todo lo que se puede ocurrir en un lugar con problemas de presencia, de que el Estado de Derecho impere, lo que significa que impere el orden público, pero también todas las otras instituciones, no solamente el garrote, también las zanahorias, también que sea una sociedad que funcione en todo sentido. Lo más delicado que puede ocurrir es la autotutela, porque eso ya es el desmoronamiento del Estado de Derecho. Y eso está ocurriendo bajo el mandato del ministro Pérez. A mí no me importa tanto en ese sentido y no le pongo tanta atención al discurso verbal, oral, de lo que dice, ni lo que declara en los diarios. Lo importante es qué es lo que hace. Y aquí lo que hizo es exactamente lo contrario de lo que tiene que hacer el ministro del Interior. Y eso es lo delicado, el tema de la autotutela. Esto se da y además es absolutamente visible, por lo tanto no es ninguna genialidad descubrirlo, pero esto se da en un contexto de una coalición de gobierno muy, muy afectada por su propia incapacidad para poder controlar y ordenar a sus propias autoridades, a su propia gente, como se manifestó en el caso del 10%, y antes ya se había manifestado en muchas de las autoridades parlamentarias que habían planteado que estaban por el apruebo en el próximo plebiscito, cosa que causó mucho escozor. De hecho, tenemos a un ex presidente de Renovación Nacional como Carlos Larraín, que lo que básicamente plantea como única condición del próximo presidente a elegirse de Renovación Nacional es que, cito, tiene que estar por el rechazo. No hay ninguna otra condición que se le ponga. Bueno, además claro, sí. que por eso el punto lo dio Hernán cuando intervino. Es decir, aquí la clave de lo que está ocurriendo, lo que uno debe interpretar, es que este ministro del Interior es un duro políticamente, es un hombre muy de derecha, no de centro derecha, de extrema derecha, que le está hablando a su gente y quieren aglutinar la derecha más dura, el núcleo más duro de la derecha, porque ni siquiera eso tienen hoy día. Si uno ve las encuestas de opinión pública, ni siquiera llegan al 20% del gobierno. Está bajo el 20%, es decir, incluso en algunas aparecen el 10% o cercano al 10%. Estamos hablando de que no le queda a nadie. Entonces, claro, hay una decisión política de ir a reforzarse en su núcleo duro, por lo menos recuperar a los que siempre han votado por la derecha, ¿cierto? Por lo menos, sea para el plebiscito, para el rechazo, sea para las elecciones que vienen, que son muchas. Entonces, en esta decisión de aglutinar a su propia gente, de ir a la Araucanía, hacerle un cariño a la gente de derecha, a la gente que quiere mano dura, todo ese grupo que está vinculado a sectores del agro allá, a sectores de la industria turística, en fin, hacerle un cariño y dejar que hagan autotutela y que la fuerza pública mientras tanto tome palco. Esos señales pueden ser buenas para aglutinar a la derecha y volver por lo menos a tener un 20 y tanto % de apoyo. Quizás lo logren, pero el deterioro del Estado de Chile y sus instituciones va a ser gigantesca. Así que el costo lo vamos a pagar todos los chilenos por este jueguito político estrecho, no política en el sentido grande de la palabra, sino en el sentido pequeño, miserable de la palabra, de conseguir un objetivo de aglutinar a la derecha dura, al grupo duro, y por lo menos que no se le disperse. Con ese objetivo van a demoler el Estado de Derecho en Chile. Si eso que hizo el ministro Pérez es muy grave allá. Entonces, porque la autotutela demuele el Estado de Derecho. Con eso quería terminar, Fernando, para decirte que sí, están preocupados porque quieren que el rechazo saque más votos, están preocupados porque quieren sacar más candidatos en las elecciones, pero esa preocupación no justifica demoler el Estado de Derecho. Es decir, al ministro Pérez hay que estarlo observando, porque puede ser muy dañino, muy nociva su labor. Hay que estar atento. Ahora, los argumentos por el lado de quienes ejercen esta autotutela son argumentos de que aquí en la región de la Araucanía hay terrorismo, no hay protestas, digamos. Esto es terrorismo,
y muestran una serie de imágenes de casas incendiadas, reparticiones públicas desoladas. La situación siempre traía a colación del asesinato del matrimonio Luchinger-Mackay, y por lo tanto, desde el punto de vista comunicacional práctico, si tú quieres, cuando tú estás justificando tu acción por algo que tú sientes que es extremo en tu contra, que se ha dado en términos extremos, ya de lo último, matar gente, quemar casas, ese tipo de cosas que son, y tú lo adviertes dentro de un rótulo, terrorismo, es muy difícil que tú le pidas a los gobiernos una respuesta que no sea asociada o al mismo nivel de la gravedad que tú ves el problema. Y si es que el ministro del Interior de alguna manera abre la puerta para que eso puedas hacerlo tú mismo, vas a acudir a solucionar el problema que, como tú lo ves, que es un problema de personas despiadadas, personas que no tienen ningún valor, personas que efectivamente lo único que buscan es destruirte, y por lo tanto siente, o puedes incluso estar convencido de que lo que estás haciendo es una suerte de autodefensa, porque estás tan embebido de la manera de ver el problema como un problema exclusivamente de blanco y negro, terrorismo versus paz, que la acción no puede ser nada distinto que lo que se vio. Y lo que normalmente regula eso es justamente la acción del Estado, es la acción de la institucionalidad, como tú muy bien dices, Federico, es la acción de la justicia, es la acción de la policía, pero cuando el propio, de alguna manera, gobierno asume que aquí hay básicamente una condición de blanco y negro, no hay espacio para que funcione la institucionalidad en esa lógica. Y el ministro básicamente lo que plantea es, mire, hay cosas, o dice, levanta la mano al cielo y dice, no podemos hacer nada, autotutélense. Porque la visión que se tiene, tanto ideológica como práctica de la zona, por parte de ellos, es que aquí básicamente o son ellos o somos nosotros. Claro, y eso es muy delicado, como decíamos, eso te lleva a destruir el Estado de Derecho. Entonces, muy muy grave, está jugando un juego el ministro Pérez por un objetivo político pequeño, que es aglutinar fuerzas. Está jugando con fuego, cuando el problema de la Araucanía evidentemente es un tema fundamentalmente político, y todo lo que tiene que ver con mantención del orden público, para eso están los carabineros, para eso están investigaciones, para investigar los delitos. Es más, el gran delito cometido allá, el más atroz, en el proceso de reivindicación mapuche, que fue el asesinato de la familia Luchinger-Mackay, se detuvo y se enjuició a los culpables y están presos, entre ellos el machi Celestino Córdoba. Están presos. Es decir, no digan que las instituciones no funcionaron, funcionaron. Entonces, cuando hay un homicidio, la forma de funcionar es que interviene la fiscalía, interviene la justicia, y si son los culpables se les condena y cumplen prisión efectiva cuando es delito grave. Y está ocurriendo así en ese homicidio. Nadie puede decir que ahí no hubo justicia. Ahora, hay casos que aún no se resuelven, cierto. Hay casos incluso muy confusos, que ya se ha probado que no son los mapuches, sino que son gente no mapuche, que son algunas quemas de maquinarias antiguas, haciéndolos pasar por más nuevas para cobrar los seguros. Ese tipo de delitos también los hay. Es decir, es una zona convulsionada, una zona complicada. Pero no nos olvidemos que incluso en la Araucanía la mayoría de la población es no mapuche. Es decir, ahí es una zona donde se convive. Esto no es una lucha entre mapuches y no mapuches, entre mapuches y huincas. Esta es una zona convulsionada, complicadísima, que hay que poner y hacer política, porque es una zona muy pobre, la zona con más pobreza de Chile. Y la pobreza no es solo de los mapuches, también es de los no mapuches. Y lo que ocurre es que además se complica con las reivindicaciones del pueblo mapuche, que son culturales, políticas, de todo tipo, ¿no? Religiosas. Entonces, es una zona complicada que hay que hacer y meter mucha política. No solo garrote, también debe haber garrote en el sentido de mantener e imponer el orden público, por supuesto, pero no basta con eso. Eso se va a desbordar, eso es imposible. Entonces ahí viene la dicotomía.
Ministro Pérez dice, sí entiendo, es un problema político, pero por otro lado va para allá y hace lo contrario, y dice, chuta, aquí no vamos a hacer política, aquí vamos a hacer brutalidad, que salga la gente a la calle a hacer justicia a mano propia, y los carabineros, que pagamos todos los chilenos, guardaditos, mirando esto, tomando palco. Eso no puede ser, es que eso no resiste en ningún país del mundo. En cualquier país del mundo ese ministro Pérez ya estaría en la calle sin empleo, sin pega. A ver, ¿y hay discusión al interior del gobierno sobre si fue atinado o no este primer viaje del ministro Pérez, a la Araucanía, Hernán? Lo que se ha discutido, lo que uno ha podido reportear, es que ellos tienen claridad de que lo que hizo el ministro Pérez es lo correcto, en base, reitero, al contexto, primero el objetivo de retomar el Plan Araucanía y para la Araucanía como uno de los objetivos donde se puede generar algún tipo de triunfo político, esto independiente de se logre, se haga bien, se haga mal, más allá de eso sí está como objetivo en la planilla Excel, pongámoslo de alguna manera, para el nuevo ministro del Interior, el tener algún triunfo político en la Araucanía, esta que había quedado totalmente en segundo o tercer plano, después del asesinato del comunero Camilo Catrillanca, que le costó luego el cargo a Andrés Chadwick, por otras razones, una acumulación de diferentes fuerzas. No, en el gobierno no cuestionan el hecho de cómo se dio esto, es más bien lo reafirman y encuentran que están en lo correcto, que se haya ido a dar la señal, como ellos señalan, de ir a hacer funcionar la institucionalidad, que tiene que ver con que la primera visita del ministro Víctor Pérez, él haya llamado a los alcaldes que tenían sus municipios en toma a ejercer la institucionalidad, es decir, a llamar a carabineros para que desalojen las municipalidades, es para el gobierno la señal que tenían que dar, y siempre en el contexto de que, y esto lo vamos a ver en los diferentes ministerios, lo vamos a ver en los diferentes temas de discusión, siempre apuntando, no voy a decir al sector más radical de la derecha, pero sí siempre una mirada a ese tercio que no está, que dejó de confiar en el presidente, que es la derecha tradicional, en la que todos conocemos un poco qué tipo de visión tiene, en qué tipo de conflicto, y como señalaba Federico hace unos minutos, en este caso siempre está un poco el tema de la mano dura para este tipo de soluciones, una visión con bastante prejuicio, y también en todo tipo de señales se va a apuntar a ese sector. Y acá se vio eso, se llegó en un momento muy convulsionado en la Araucanía, donde se sabía de mucha violencia rural hace mucho tiempo, se sabía de 10 comuneros mapuche que pasan los 70 y tantos días en huelga de hambre y que el gobierno había invisibilizado, y se llega con el discurso de que acá no existen los presos políticos, más allá que ese discurso lo puede haber dicho cualquier ministro del Interior de cualquier gobierno. Se sabe que hay un sector movilizado que para ellos es obviamente es un insulto, porque obviamente ellos tienen una visión totalmente diferente a eso, llegar a haber pedido el desalojo de la municipalidad de la manera que se hizo, y como tú lo hacías el punto, Fernando, o Federico, sin buscar el diálogo con la otra parte en su primera visita. Las señales fueron súper claras. Acá nosotros venimos a poner orden, venimos a hablar con la policía, y el discurso, la caída general del gobierno fue de que acá las cosas tienen que funcionar dentro del Estado de Derecho y que para eso también están las policías. Más allá, le reiteramos de que él dice entender, que tiene claro de que esto se trata de un tema político, pero en su accionar obviamente las cosas fueron ir a dar una señal de inmediato. Primera acción, viaje a la Araucanía, reunión con las policías y con unos sectores en específico. Sí, ahora bueno, aparte de este tema, hay una serie de otros temas que también podríamos tocar asociados a este nuevo cambio de gabinete. Lo único que de alguna manera ha sonado en términos de lo que pasó en los partidos después de que se produjeron estos cambios, es básicamente lo que yo decía antes, esta sugerencia del expresidente de Renovación Nacional, que quien llegara a la presidencia tenía que estar por el rechazo. No es quien recibía más los votos, sino que alguien que básicamente tenía que no solamente ganar, pero además estar en una línea de las dos que probablemente existen en el camino constitucional y que debe ser el rechazo, claramente diciendo no puede ser alguien parecido a Mario Desbordes. Pero en la UDI se ha visto un reagrupamiento, yo diría,
de básicamente la militancia y particularmente las autoridades después de este bombazo que fue el 10% de los fondos de las AFP y las disidencias que se marcaron ahí a la hora de contradecir lo que era la voluntad del gobierno, digamos, sobre cómo se debía votar. Desde ese punto de vista, ¿ustedes perciben que se ordenó básicamente la coalición de gobierno, tal cual como se ha dicho por parte de algunos, lo dijo el propio vocero Belolio, que se ordenó mejor, que no hay por lo menos se controló esa fuga de disidencia que estaba existiendo? A ver, eso va a haber que verlo cuando la discusión tenga la presión que tuvo casos como el similar, o cuando algunos crean que se está tocando parte de la idiosincrasia del sector, por la razón por la que se arma Chilamos. Lo que sí está claro es que volvió el amor, por lo menos de parte de la UDI al gobierno, se acabó esta desafección, pues nosotros lo habíamos señalado durante muchas semanas acá en la radio. Esa desafección tenía un precio y era la cabeza de Gonzalo Blumel. Y no solo eso, sino que además la UDI vuelve a ser el partido tutelar en el comité político, tomando Interior y también tomando la vocería. En la UDI esto lo celebraron descortando champaña, porque es, por decirlo de alguna manera, el último triunfo de la actual presidenta Jacqueline Van Rysselberghe, que logra colocar a su brazo político derecho, como es Víctor Pérez, en la cabeza del gobierno, por ende el tótem. Para ellos tiene una significancia especial que haya sido Víctor Pérez y no haya sido otro, porque Víctor Pérez, es como lo hemos señalado muchas veces, es de los fundadores del partido, ellos mismos lo reconocen, un duro ideológico, es más cercano a Noboa que a Longueira, que dicen, porque tiene muy claro cómo actuar bajo las convicciones de la lógica gremialista. Entonces, para la UDI esto es lo mejor que les puede haber pasado, digámoslo de esa manera. Ahora sí, hay que ver qué va a suceder de aquí en más. Existe una disidencia que está viendo si es que sigue o no con la lógica de una eventual mesa de acuerdo que estaría tratando de impulsar el oficialismo en este momento, luego de que se notificara que Jacqueline Van Rysselberghe no puede ser reelecta. El oficialismo perdió un poco de fuerza luego de esta decisión, pero no hay claridad del futuro de la UDI. Y el orden hay que verlo en las votaciones. Respecto a Renovación Nacional, sí, el mismo expresidente Carlos Larraín, que hablaba de que tiene que ser una persona del rechazo para no estar en discordancia, según él, con el 70% del partido que sería a favor del rechazo, es el mismo también presidente que salió a acusar a Mario Desbordes por todos los medios posibles de que se estaba yendo a la izquierda, y es también la misma persona que acusó que la izquierda estaría planeando un golpe de Estado. Entonces también hay que saber de quién y en qué momento, en qué contexto vienen qué declaraciones. Lo que sí, obviamente, la salida de Mario Desbordes hizo perder piso y mucho a la autodenominada derecha social, este movimiento que busca que Renovación Nacional se agrande hacia el centro y en contra del proyecto político del expresidente Carlos Larraín, que buscaba un partido más pequeño, más conservador, pero más influyente. Finalmente, ayer en la Comisión Política ratificó a Rafael Proens, proveniente del sector de Andrés Alamán, para que llegue, para que sea el presidente interino ratificado hasta las elecciones de diciembre. Por ende, él va a estar a cargo durante el proceso del plebiscito y también las negociaciones para las próximas municipales en Renovación Nacional. Esto es, sin duda, una pérdida para la mesa directiva, para el partido, para quienes se consideraban del sector deportista. O sea, desde el punto de vista de las palabras de Carlos Larraín, por lo menos en el interinato, se cumplió, digamos. Quien asumió como presidente es partidario del rechazo. Partidario del rechazo, sí, cercano al grupo de Andrés Alamán. Él llegó a raíz del ahora ministro Osvaldo Procuriza, también conservador del Partido de Renovación Nacional. Entonces sí, la mesa directiva de Renovación Nacional encuentra un hombre que es de una visión totalmente diferente y que tiene otro empuje, apunta hacia otro lado en la dirección del partido. Hay que ver cómo se dan los balances en la mesa directiva, pero sí, obviamente Renovación Nacional perdió esta cabeza que apuntaba con mucha fuerza hacia un camino en específico, con Rafael Proens, un hombre que no es influyente adentro del partido, el senador, pero sí obviamente está asestado en el sector que podríamos denominarlo como de Andrés Alamán.
Hagamos una pausa y seguimos conversando. En esta época más que nunca, lo más relevante es el cuidado de las personas. Un espacio de trabajo limpio es tu mejor aliado. Para el cuidado de tus clientes y colaboradores, contáctanos. Somos Saín, especialistas en limpieza y desinfección de oficinas y espacios comunes. Una oficina limpia es una oficina feliz. Encuéntranos en oficinafeliz.cl. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, cómput, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés, La Clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en La Clave, con Federico Llonón y Hernán Leighton. Mientras tanto, hay una serie de otras materias que tienen mayor continuidad, que si bien no son situaciones de larga data, porque partieron recién en noviembre del año pasado, de pronto por todo lo que ha pasado, la pandemia y por las actividades y las condiciones políticas del país, de vez en cuando es necesario retomar de que tenemos un camino constitucional a puertas y siempre cada cierto tiempo hay organizaciones, y ustedes traen una nota en el mostrador al respecto, que pide que se tomen medidas urgentes para, una vez más, garantizar seguridad y participación. El tiempo se empieza a acercar, ya estamos en julio, estamos en agosto, digo, y para octubre se ve relativamente cerca la distancia, y la pregunta es cuáles son las medidas, y eso es lo que se trata de plantear por una serie de organizaciones, cuáles son las medidas para garantizar que en el plebiscito que se viene encima tenga las garantías de seguridad y participación, porque ya se sabe que muchas veces, en la medida que nos acercamos a una de estas fechas que son simbólicas, ya sea porque hay condiciones sanitarias que eventualmente cuestionan la realización, o porque hay situaciones políticas donde gente llama a no hacerla o a posponerlas una vez más, finalmente esto puede transformarse en una especie de tío vivo eterno, digamos. Federico. Mira, hay cierta preocupación de decenas y decenas de organizaciones sociales y partidos políticos también, de que se hagan lo que se tiene que hacer para tener un estupendo, un correcto, un impecable plebiscito. Da la sensación de que el aparato público está atrasado en esto, da la sensación que el aparato público está un poco indolente en esto. No nos olvidemos que las autoridades principales del país, que son las que tienen que impulsar y garantizar que esto salga bien, no les gusta los plebiscitos, se les fue impuesto, políticamente hablando, por supuesto. Pero son las autoridades y tienen que cumplir con su labor, y hay un acuerdo político, está en la Constitución actual, tienen que cumplir, pero está un poco lento, ralentizado todo. El CERVEL, por ejemplo, esta semana por primera vez se juntó o se va a juntar, pero estamos hablando de horas más, horas menos, con los partidos políticos para empezar a ponerse de acuerdo en temas varios respecto al plebiscito. Y ya falta poco. Entonces hay preocupación en el sentido de que las instituciones hagan su pega y para que todo salga bien, impecable. Que el CERVEL haga su pega, que se coordine con el Ministerio de Salud para ver que los locales de votación cumplan con los estándares para cuidar a la población, la salud de la población respecto del virus. Que el Consejo Nacional de Televisión tenga todo ok para efecto de la propaganda, el financiamiento, que el financiamiento sea chequeable de dónde viene, ya se le puede hacer un seguimiento para que no haya platas oscuras, platas ocultas dando vueltas que tergiversen la voluntad popular. Entonces, hay preocupación
Y si tú me preguntas a mí en lo personal, también creo que está lenta la cosa. El CERVEL tiene que ponerse las pilas porque todos los chilenos le pagamos sus sueldos a esa gente para que efectivamente los procesos electorales salgan bien e impecables. Y tienen que ser todo con las oportunidades que corresponde. Entonces, ya falta poco para el plebiscito, debiera estar más avanzado, debieran haber hecho todas las reuniones que están empezando a fijar ahora, las debieran ya haber hecho. Pero bueno, más vale tarde que nunca, y hay que poner presión, poner el foco para que las instituciones funcionen y tengamos un correcto, un impecable plebiscito para poder saber cuál es la voluntad popular respecto de si se quiere una nueva constitución y qué sistema constituyente se quiere, si es que se quiere una nueva constitución. Pero para llegar a eso, insisto, tienen que las instituciones funcionar desde el presidente de la República para abajo, CERVEL incluido, todo tiene que funcionar y en este caso que estamos con un virus dando vueltas, incluido las autoridades sanitarias. Eso sí, es lo que manifiestan muchas organizaciones, cientos de organizaciones sociales preocupadas por esto que se ve un poco lento, ¿no? Yo, conversando con Patricio Santamaría hace un par de semanas, él planteó, el director del CERVEL, que CERVEL estaba en condiciones perfectamente de realizar el plebiscito, digamos, con toda normalidad, digamos, que las condiciones objetivas en términos de los desplazamientos necesarios, en términos de la logística, en términos de votos, en términos de toda la situación que implica un plebiscito. Y las dudas que probablemente hay tienen que ver con, bueno, sin duda, las materias de seguridad por parte de lo sanitario, también los temas de si es que acaso vamos a tener, por lo menos en afluencia de gente, una cantidad récord eventualmente asistiendo a votar. De alguna manera el CERVEL ha descansado, entre comillas, en la realidad de que desde el fin del voto obligatorio, cada elección de alguna manera ha tenido un resultado de menor gente votando, y por lo tanto los temas a considerar no son tan masivos como eventualmente podría ser en un plebiscito constitucional como el que eventualmente se va a generar en noviembre. Entonces, ahí hay un tema, digamos. Él dice, está todo listo, no tenemos problema, podemos enfrentarlo, pero las variables sanitarias y las variables que eventualmente puedan afectar desde el punto de vista político, según las cosas que estén pasando, sin duda impactan un proceso electoral, digamos. Y vamos a tener 7 elecciones u 8 elecciones de aquí al próximo año. Hernán. Sí, uno de los temas que se discutió mucho entre el gobierno y las propias autoridades del CERVEL, quiero hacer el punto que hizo Federico, que sí, existe un sentimiento en varios partidos políticos respecto de que el CERVEL no habría estado a tiempo con los tiempos, por decirlo de alguna manera. Sí se reunió con los partidos la semana pasada, si no me equivoco fue el jueves, algo que calza en el tiempo y espacio de que varios consideran que es bastante tardío. Una de las discusiones que ha tenido el gobierno con el CERVEL y que estaría zanjada de parte de estos dos organismos, y que es una de las razones también de por qué se entrega esta carta a más de 200 personas para que sean escuchadas, tiene que ver con que si se hacía en 1 o 2 días para ampliar el margen de participación, en el sentido de que la gente no se tuviera que aglomerar para ir a votar, considerando las medidas de seguridad en base a la pandemia, que al final es lo que cruza gran parte de la discusión para la eventual masiva participación. Las razones de por qué se optó por que se haga en 1 día y no en 2 tenía que ver con 2 consideraciones en específica. Primero, señalaron la seguridad, porque decían que es muy complicado resguardar todos los locales de votación durante la noche, de un día para otro. Y segundo, porque cualquier anomalía que ocurriera durante la noche podría poner en cuestionamiento la legitimidad del proceso, y que ambas partes no se querían arriesgar a esa eventualidad. Ese fue el raciocinio de por qué se optó por hacerlo en 1 día y no en 2, como se había propuesto en un principio. Las medidas de seguridad que han dado a conocer hasta el momento
tienen que ver con demarcar el distanciamiento, algo que sabemos que no funciona ni siquiera en las filas del banco, ni en las panaderías, ni en los paraderos del Transantiago, que cada uno lleve su lápiz y que los vocales de mesa no sean adultos mayores para no exponerse a un eventual contagio. No pasa mucho más allá de eso. Obviamente esto todavía está en discusión. La otra arista que está en discusión es si se le entregan o no mayores atribuciones al CERVEL ahora ya, para que el CERVEL tenga la capacidad tutelar de tomar diferentes medidas de protección y de seguridad y no tengan que pasar estas por una reforma constitucional que toma, como sabemos, mucho más tiempo y que tendría que abrir también el acuerdo constitucional de paz y con la nueva constitución firmado el 15 de noviembre pasado. Entonces está todavía en esa discusión, pero sí, lo que decía Federico, sí existe un sentimiento transversal de que el CERVEL pudo haber actuado mucho antes y no ahora, cuando se tienen 3 semanas límites para los tiempos, considerando eventuales cambios más profundos, como podría ser una eventual constitucional en el Congreso. Sobre todo en el tema de las mesas, tenemos las mismas mesas de hace 20 años y los mismos lugares de votación en general de hace 20 años. Es evidente que ese trabajo está en las manos de CERVEL, lo necesita ley para eso, de reorganizar los locales de votación, buscar otros, achicar las mesas, cosa de que no haya aglomeraciones, tener más lugares al aire libre, etcétera, etcétera. Y ese trabajo de reorganización de las mesas, todo indica que no se ha hecho, cuando ya se debería haber hecho. Está un poquito remolón, todo indica, el CERVEL un poquito acomodado, pensando que una elección más, y que siempre ha podido hacerlo y lo puede hacer ahora, pero es una elección muy especial, porque es un plebiscito que puede tener más nivel de votación que lo habitual de las elecciones tradicionales, por decirlo de una forma, y porque vamos a estar en octubre, no en el pic, todo indica, no en el pic de la pandemia, pero en el post-pandemia, donde hay que seguirse cuidando. Entonces, ese es el reclamo que hay, pero es mucho más complejo, porque tiene que ver con campaña, tiene que ver con platas políticas, tiene que ver con el cumplimiento del deber de autoridades que no les gusta lo del plebiscito, pero tienen que cumplir igual. En fin, hay que estar atentos. Sí, ayer me llamó la atención una frase del ministro de Salud, porque cada vez que uno hace un símil o una metáfora, digamos, de pronto hay metáforas que son súper apropiadas. Por ejemplo, nadie duda a estas alturas que las metáforas futbolísticas están pero al alcance de cualquier mano cuando uno quiere hacer las situaciones políticas, ¿no es cierto? Una asociación política. Y está lleno y todo lo hace. Y hay otras que también de pronto son bastante comunes. Pero la analogía y metáfora que hace el ministro París ayer, cuando señala que el ministerio navega como un portaaviones que tuviese un motor funcionando y el otro malo. ¿Y esto por qué? ¿Esto porque el ministro de Salud compareció ayer en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre justamente la gestión de gobierno ante la pandemia, y debía llevar, porque se le pidió, cuenta de las cifras y de todo, de la campaña comunicacional del MinSal. Y reconoció no tener el informe todavía. Y entonces, ¿qué es lo que él hizo? Criticó básicamente a sus asesores, a la gente que tiene que darle y proveerle esto, y sale con esta frase: el ministerio navega como un portaaviones que tuviese un motor funcionando y el otro malo. Conseguir información de repente me cuesta un poco y lo lamento, admitió París. Pero reconoció que hay una campaña comunicacional muy poderosa. Lo que se pedía es una cosa que es bastante sencilla, digamos, no es una cosa muy despelotada, lo hacen de hecho todos los ministerios, pero me llamó la atención que él de alguna manera genere una crítica al interior del ministerio, casi como
si es que hubiese, no sé, una especie como de desánimo o una situación de flojera o no estuviera todo empilado y que el ministerio en realidad tiene una suerte de adversario interno a la hora de producir las cosas que tiene que mostrar para ver cómo ha sido la marcha de la entidad sanitaria. Yo la entendí en base a otra lógica, puedo estar equivocado, pero nosotros escribimos respecto al tema cuando aterriza París y el ministerio lo deja Jaime Mañalich. Jaime Mañalich era más que un ministro sectorial de salud. Jaime Mañalich era asesor directo del presidente de la República. Jaime Mañalich había logrado participar de la mesa de toma de decisiones en la más alta cúpula junto al jefe asesor del segundo piso, Cristian Larroulet. Y cuando Jaime Mañalich deja el gobierno, queda un cierto vacío de poder, y lo que hace Enrique París es ocupar el cargo de ministro sectorial. Hay que recordar que cuando recién llega el ministro París, que obviamente cambia los ánimos, comunicacionalmente da la impresión de que tiene mucha mayor apertura a escuchar a los diferentes organismos que han estado cuestionando la estrategia del gobierno, pero se demoró muy poco antes de poder tener una conversación más profunda con los diferentes estamentos en hablar de esta leve mejoría. Esta leve mejoría de la que tuvo que hablar el ministro París apenas se instaló es una decisión política que viene desde arriba. Entonces, cuando el ministro París habla de un portaaviones que anda con un motor bueno y uno malo, a mí me da la impresión de que tiene que ver de que él se siente que no es totalmente responsable de todas las acciones que se toman a través del ministerio para enfrentar la pandemia. Para mí fue una forma de hacer una crítica bajo cuerda, por decirlo de alguna manera. Yo, fíjate, yo lo entendí, como tú dices, claro, yo lo entendí distinto, yo lo entendí básicamente como él casi lo dice literalmente, digamos, conseguir, porque él estaba preguntando sobre, a ver, que entregue el informe que se le había pedido por parte de la Cámara de Diputados cuando lo invitaron a justamente esta comisión. Y él dijo que conseguir información de repente me cuesta un poco y lo lamento, y puede tener que ver también contigo, con lo que tú dices, de otra forma, en el sentido de que todas las cosas centrales que tuvieron que ver con la comunicación del Ministerio de Salud, que desde el punto de vista del exministro Mañalich eran prioritarias, la forma en que se comunicaba y el control de la comunicación más bien. Eso, si es que tú tienes razón, no se generaba en el ministerio, se generaba en probablemente la presidencia, y por lo tanto el ministro París, para realmente llevar la información que se le pedía, no tiene que ir a buscarla al ministerio, tiene que ir a buscarla a la moneda. A mí por lo menos me dio esa impresión. Bueno, es válido, puede ser que también haya aprovechado de hacer alguna crítica hacia el poder central, hacia la moneda. Pero yo tiendo a pensar que más bien era una crítica hacia su propia gente, hacia el propio ministerio, porque siempre se ha dicho que ese ministerio es una especie de portaaviones, en el sentido que no es un barco pequeño, ni mediano, ni grande, sino que es enorme, gigante, con una cantidad de complejidades enormes. Entonces, yo creo que fue también una crítica hacia la incapacidad de ese ministerio por razones de distinta índole, de generar toda la información que él requiere, que él necesita, sea porque le están poniendo, quizás incluso haya más, quizás está poniendo el foco en que alguien le está, o algunos grupos adentro le están poniendo la proa, para seguir con el símil marítimo, que le están poniendo la proa y no le están haciendo lo que él necesita. En fin, tiene distintas interpretaciones, Fernando. Vamos a ver, hay que ver cómo se desarrollan los hechos. Quizás sea un poco de todo, ¿no? Sí, puede ser, pero para los efectos prácticos no es muy común, digámoslo con todas sus letras, no es muy común que un ministro al que se le pide que lleve la información respecto de una materia tan central como la materia comunicacional del ministerio, o sea, básicamente donde se supone ese ministerio soberano en tener esa información, llegue a la comparecencia señalando que no la tiene.
y que pide disculpas por no llevarla porque no le entregaron el documento a tiempo quienes debían generarlo dentro del ministerio. Y ahí sale con el símil del portaaviones, un motor bueno y un motor malo. Yo me da la sensación a mí de que el ministro París, de cualquiera de las formas que eventualmente se pueda entender, trató de mandar un mensaje en el sentido de que no controla el ministro de Salud actual todas las variantes del ministerio. Y puede ser que sea porque está la impronta muy fuerte de la relación con la moneda, como dice Hernán, y que muchas de estas cosas comunicacionales o cosas que salen a público en realidad no se produjeron en el ministerio, sino que se produjeron en presidencia, por lo tanto no dispone de esa información, o puede ser que eventualmente, claro, manejar un ministerio tan gigantesco como eso encuentra escollos dentro del ministerio en términos de las discusiones que eventualmente pueden traducirse en este tipo de imposibilidades de que el ministro consiga información adentro de su propio sector. Tal cual. Pero es raro, ¿no? Y por lo menos es honesto que el ministro lo haya planteado, aunque lo haya planteado así metafóricamente, pero honesto cuando algún ministro reconoce que con todo el poder eventualmente de su autoridad no está en condiciones de llevar información que se le solicita porque esa información no le fue provista y uno tendría que ahí ver cuál es la razón, digamos. Pero el que se reconozca que el ministerio no puede responder por ineficiencia, porque al final es eso, o por incapacidad, a una solicitud de la Cámara de Diputados, bueno, yo supongo que hay que hacer algo, habría que hacer algo respecto de las facultades que el ministro tiene para poder conseguir lo que necesita dentro de su propio ministerio. Si no... No es nada común reconocer que tu ministerio no está funcionando bien, menos en un contexto de constante cuestionamiento a la política pública que está ejerciendo para pelear contra una pandemia. Habrá que investigar cuál es la razón de aquello, pero sí, estamos, me imagino que los tres de acuerdo en que común no es. No, común no es, y menos este ministerio en este momento. O sea, si tú me decís, a ver, yo le voy a pedir, no sé, al Ministerio de Desarrollo Social que me emita un documento respecto de cosas que tienen que ver con, no sé, relaciones internacionales. Bueno, evidentemente puede ser de que necesite ir a buscarlo a otra parte donde no tengo la tutela total de lo que me están pidiendo. Pero si es que le pido al Ministerio de Salud que me diga todas las cifras de la campaña comunicacional del Ministerio de la Salud, y la respuesta del ministro es, mira, no me la dieron porque resulta que funciona con un motor y no con todo el ministerio, estamos en un problema serio porque ese ministerio es el que toma todas las decisiones respecto de cómo enfrentar la pandemia. Y si es que estamos con un motor bueno y un motor malo, también pasa eso a la hora de los cálculos de cómo hacerlo para volver a una suerte de reanudación de actividad. Está toda la información, te dan la mitad. ¿Cómo es? ¿Por qué tiene que limitar esto solamente en el aspecto comunicacional? Es un buen punto, es preocupante. Es preocupante porque o hay un ministro que no se han sabido empoderar y conseguir que su gente se alinee y le entregue oportuna y verazmente toda la información, y de ahí habría un problema de ministro y de capacidad de liderazgo, o es aún más complejo. Así que es una frase hay que tenerla presente para seguir observando lo que ocurre en el Ministerio de Salud, ¿no? No, por supuesto, digamos, el Ministerio de Salud es hoy día probablemente la entidad más importante a la hora de enfrentar la ciudadanía las situaciones de pandemia que tenemos. Y si es que efectivamente, como dice París, funciona con un motor y no con otro, y eso
la pregunta que sigue es, ¿está limitado exclusivamente a las variables comunicacionales de no poder entregar un informe que se pidió a la Cámara de Diputados? ¿O está el motor funcionando bueno y el motor malo, limitando las posibilidades del Ministerio, por ejemplo, en la evaluación del despliegue de la pandemia, en la toma de decisiones respecto de qué hacer, si abrir o no abrir el país y la actividad económica, el dónde se hace y dónde no se hace? ¿También ahí funciona un motor bueno y un motor malo? Muy buena pregunta del millón, ¿cierto? Entonces, bueno, estamos ahí en una variable que abrió el propio ministro con su metáfora en el día de ayer. No hay esas frases de las profecías autocumplidas que se han dado tanto en el último tiempo. Quizás la más recordada, la de casi salida de la expresidenta Michelle Bachelet, recordando el cada día puede ser peor, que se lo cobraron semana por medio después. Sí, oye, pero agradezcámosle al ministro París, más allá de lo que hay en fondo, que puede ser muy preocupante, porque puede ser que no tenga el control del ministerio, pero agradezcámosle que use una metáfora, marítima y no futbolera. Por lo menos varió el reparto de metáforas, sí. Oye, se ha hecho mucho énfasis, y es que quizás sería bueno recordarlo, pero se ha hecho mucho énfasis en los últimos 3 o 4 días en que se vienen encima una tracalada de elecciones. ¿Te has dado cuenta que de repente todos empezaron a hablar de la cantidad de elecciones que se vienen encima? Viene, por cierto, la del plebiscito, pero viene gobernadores, viene alcaldes, consejeros regionales, tenemos, claro, son como 7 elecciones. Bueno, después diputados también, tenemos en un año más la de presidente, en fin, y por lo tanto, teóricamente el país va a generar, va a transitar muy rápidamente desde ahora para adelante en una situación extraordinariamente fuerte en lo electoral, que básicamente mi pregunta general es: ¿lo electoral de alguna manera lleva a tomas de posiciones? Tú ofreces cosas como candidato, tú propones cosas, prometes cosas, tomas posición. Ya el camino del medio, el fuerte camino del medio, para no decir demasiadas cosas y navegar, no sirve mucho a la hora de las elecciones. Básicamente tú defines dónde te encuentras a la hora de las elecciones, y desde ese punto de vista, ¿qué tal se ve la situación? Para el gobierno se ve muy preocupante, porque como tú dices, Fernando, en época de elecciones tú tienes que tomar posiciones y definiciones, y muy rara vez te arrimas al sector que está perdiendo o que no está aglutinando gente. En este gobierno, el apoyo en este momento, el apoyo al gobierno del presidente Piñera es extremadamente bajo. Entonces difícilmente un candidato se va a alinear con el gobierno si quiere conseguir los votos de una población que está en desacuerdo en cómo el gobierno ha ido accionando. Más bien se tiene que diferenciar para poder hacerse de un espacio, de un nombre, y eso se hace cuestionando las políticas que son cuestionadas por la mayoría de la gente. Es por esta razón que también siempre se habla de que después del segundo año de un gobierno tradicional de 4 años, en un momento de mayor normalidad, no con una pandemia atravesada, siempre al gobierno se le acaba un poco la fuerza y el brazo político, porque la gente y los partidos y los candidatos ya empiezan a predisponerse en otro clivaje. Esto va a suceder y se va a amplificar no solo por la pandemia como se está viviendo, pero más bien por las 8 elecciones, por el proceso constituyente, y también porque el gobierno está, como pocas veces, si es que así se puede decir, muy en el suelo, no tan solo en el apoyo, como se puede ver en las diferentes encuestas, pero también políticamente con los suyos propios, que son los mismos que le propinaron la última gran derrota, que lo dejó tambaleando y obligado a tener que cambiar la dimensión y la estrategia de su forma de hacer política de aquí en los 20 meses más que le quedan. Oye, a propósito de eso, ¿ha habido algún tipo de evaluación ya de la calidad de respuesta a la petición del 10% por parte de la ciudadanía? ¿Se sabe de los grandes números para que accedieron a poder utilizar esta posibilidad? Pero ¿cuál ha sido la respuesta?
hasta el momento lo que uno sabe que son cerca de 6 millones, cerca de la mitad, y que han habido 2 AFP las que han tenido la mayor cantidad de problemas, pero a nivel de respuesta, al parecer, por lo que uno puede conversar, ha sido más efectiva y más fácil y clara que por lo menos la aplicación y búsqueda del retiro del bono de los 500.000 pesos que anunció el gobierno. Ah, qué bueno eso, qué bueno por lo menos que se pueda acceder de una manera más directa, que es básicamente lo que se le está pidiendo a todas las formas de paliativo que el gobierno ha dado para la situación. Casi todos han chocado de alguna manera en temas ya sea logístico, como el caso de las cajas, o temas de lo que se denomina letra chica, que son las condicionantes que se ponen para poder acceder a esos beneficios. En este caso, tú dices, Hernán, que se ha mostrado una eficiencia mayor, hay una mayor rapidez y una mayor capacidad de acceder a aquello. Claro, y se entiende, más allá de que hay muchas complicaciones en las que uno no está al tanto, porque son muchas las personas, pero sí, obviamente hay menos instancias para calificar. Acá uno solo postula, o sea, solo uno accede y habla del monto que quiere retirar. En el caso del bono de 500.000 pesos, tú tienes que ingresar un formulario, te lo tienen que aceptar o no, y no son siempre 500.000 pesos, porque si tú ya recibiste un beneficio anterior, como el IFE 1 o 2, eso se te descuenta de este monto titular de 500.000 pesos y te podrían llegar a 200, 100 o 400. Si es que calificas, si es que el SI hizo tu promedio, que ganabas más de 400, menos de 2 millones, y ahí hay un mundo de complicaciones de la gente que no entiende cuáles son los cálculos que se le están haciendo según los ingresos que tuvieron el año anterior. Claro, porque hay que empezar a acreditar cosas. Si todos los mecanismos del gobierno han pasado por esto, han tenido este problema que hay gente que le denomina letra chica, pero como le queramos denominar, es que es muy complejo y engorroso llegar a obtener algo, porque te puedes quedar en el camino, sea porque no acreditaste, o tú pensaste que acreditaste, pero la autoridad pública con sus formularios y sus burócratas piensan que no corresponde, que no acreditaste. Al final, las platas no han llegado, no llegan por ese lado. La gracia del 10%, más no quieren entrar en la discusión si fue una buena ley o una mala ley, pero la gracia es que es pedito, la gente postula, en el formulario pone su cuenta corriente, su cuenta RUT, y una vez que se procesa ese formulario, se le deposita en la cuenta. Así de rápido, así de simple. Hoy entiendo que hay más de 6 millones de peticiones, más o menos la mitad de lo que se esperaban, y están corriendo los días, porque entiendo que son aproximadamente 4 días después de postular que te responden y te entregan el dinero, porque pudiera haber algún defecto en la formulación, digamos, en la petición, pero debiera ser muy expedito, Fernando. Es un buen punto para conversar en un par de días más, a ver si es así de expedito o no. Listo, muchas gracias, cuídense, chao, chao. Que estén bien. Chao. Actualidad con ojo crítico, la información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.